Hola, soy Susana Lira, estudiante de auditoría de la Universidad Andrés Bello. Junto a mis compañeros Nigel Kirby y Alex Muñoz realizaremos un breve análisis de los estados financieros de los últimos 3 años del grupo ITES. Dentro del análisis vertical y horizontal se destacó la composición de los deudores comerciales. Más del 94% de esto corresponde a la cartera de deudores con tarjeta. Y las políticas de crédito y riesgo han demostrado una eficiencia, ya que más del 80% de esta cartera no presenta morosidad, a pesar de que el nivel socioeconómico de sus clientes corresponde a C3 y D, es más bien bajo. Políticas de cobranza incorporan la modalidad de repactación, buscando recuperar la totalidad o parte de la deuda en mora, traspasando este monto a deuda al día y así mantener controlado el porcentaje de morosidad. En el caso de las provisiones, la implementación de la NIF 9 impactó en el cálculo en más de un 100% en comparación con el año 2017. El índice de riesgo calculado para el año 2019 incorpora la probabilidad real y no la de incurrencia, como le indicaba la norma anterior NIC 39. La política de castigos también muestra una mejora. Para el año 2019 se recuperó un 21,37% de la cartera castigada. En cambio, para el año 2018 fue de un 19,64%. Se concluye que a pesar del estallido social y el nivel socioeconómico de sus clientes, la compañía no muestra un impacto considerable en la capacidad de cobro. Alex, ¿nos puedes contar sobre los activos inmovilizados y la nueva norma de arrendamiento? Mi nombre es Alex Muñoz, estudiante de auditoría de la Universidad Andrés Bello, y este es el análisis de mercado de empresas ITES. Considerando las 7 compañías más importantes del mercado, ITES se encuentra en el ranking número 5 con 324 mil millones en su ingreso, tomando un 2,54 en promedio de las compañías analizadas, lo cual genera que es un buen margen de venta, seguido por la empresa Hushpuppi Forus, ¿cierto? Y posteriormente la Polar, que tiene 349 mil millones, pero con una baja de un 8,39%. Con respecto al ranking del patrimonio, ITES queda con un valor de 6.300 millones de utilidad, lo cual lo deja en el número 6 del ranking, pero con una baja respecto al 2018, que fue en 23,87%. Este año ITES obtuvo un 1,59% de ventas del mercado. Y respecto a su competencia, en donde dos de los más grandes, que fueron Cencosud y Falabella, el cual su total aproximadamente en porcentaje, en conjunto dentro del mercado, fue un 86,17%. ¿Ya? Con respecto a la clasificación de riesgo, ITES hasta el 2019 tenía una clasificación de BBB más estable. Posteriormente, en marzo, se vuelve a registrar una clasificación igualmente de BBB estable, para que posteriormente, este año, en el análisis en junio del 2020, se encuentre con un riesgo de Credit Watch negativo, lo que significa que a costo de esta pandemia se ha visto en riesgo sobre el segmento donde participa la compañía. Además, debo destacar la baja de las acciones respecto a los 2 últimos años. Desde enero del 2017 a la fecha han bajado 605 pesos aproximadamente, llegando a una baja el 24 de noviembre, que fue la más baja de todas, con un valor de 172,55 pesos por acción. Con respecto al análisis de fortaleza de la compañía, partiendo por la liquidez del balance, podemos observar que no ha existido un exceso de caja, por lo que se vaya a aumentar el dividendo o adquirir otra empresa, realizar recompra de acciones. Por lo tanto, no nos demuestra que adoptará una política de crecimiento más agresiva. La liquidez corriente en estos últimos 3 años ha sido bastante buena, incluso viendo que la baja se generó en el año 2018 con respecto al 2017. Este repuntó el 2,54.
lo cual ya es mayor a 1, perdón. Nos da índices que podrá cumplir con los proveedores a corto plazo, que es lo fundamental, ¿cierto? Generando un promedio en los últimos 3 años de 2,44. Lo que hay que poner hincapié es que el índice del coeficiente caja es muy bajo para poder cumplir solamente con el efectivo, ¿ya? Los 3 últimos años consecutivos ha sido la misma manera, y esto se puede deber a que se han hecho inversiones en activos, ¿cierto? Y que además se generó el cambio de la NIF 16 de los arrendamientos, que generó el impacto el año 2019, ¿cierto? Y aumentó el activo corriente y el total de activos de la compañía en general, ¿ya? También podemos destacar, ¿cierto?, que tiene unos niveles excesivos de deuda en comparación con su patrimonio neto. El balance acumula 2,14 pesos de deuda por cada peso de patrimonio. Este nivel tan elevado pone en riesgo la solvencia de la empresa y nos puede motivar a una ampliación de capital o una reestructuración de una deuda. En cuanto al apalancamiento financiero, este se ve bastante alto. Entre más alto, mayor el riesgo financiero, ya que ello nos indicaría que una mayor parte de los activos está financiada con deuda y con otro tipo de pasivos ajenos, ¿ya? En cuanto a la solvencia financiera de la compañía, como en todas las compañías se lleva contabilidad bajo la norma IFRS, ITES también sufrió estos efectos con respecto al EBITDA. Aumentó de 29.000 millones a 32.000 millones de pesos bajo el efecto de la NIF 16, ¿ya? Y aquí quiero parar un poco con respecto a los ratios y comentar que efectivamente el problema que se generó al aumentar el EBITDA fue más que nada porque generalmente el negocio del retail, el 85% de sus activos no son de ellos, son arrendados, ¿ya? Por lo tanto, eventualmente a eso, cuando existía la NIC 17, estos bienes, lo que se generaba era directamente un gasto, lo que generaba una baja, ¿cierto?, en el EBITDA, y que este año 2019 se tuvo que realizar el ajuste el 31 de diciembre de 2018 para poder generar esa apertura del 1 de enero de 2019, lo que conlleva a que el efecto en resultado del EBITDA se modificó aumentando el 2018 y a la vez el 2019. Y es por eso que hoy se tienen que reconocer, ¿cierto?, los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, lo cual nos va a generar estos movimientos de aumento del EBITDA, que podría ser, si uno lo ve fríamente, un valor que no es real, entre comillas, si es que nosotros lo llevamos a una contabilidad más sujeta a la contabilidad PSGA, a la contabilidad chilena, ¿ya? En general, la contabilidad PSGA directamente lleva este valor al gasto, ¿ya? Entonces, el nivel de deuda es excesivo en comparación con el patrimonio neto. Entonces, significa que el 2019 generó 2,14 pesos de deuda por cada 100 pesos del patrimonio. Aplausos. La cobertura de los pagos por interés se encuentra muy bajo. Y esto podemos apreciarlo con el resultado de la EBIT, que solo alcanza a cubrir un 3,05 veces en promedio de los últimos 3 años, ¿ya? El pago de los intereses anuales, lo que generaría una ligera caída de los resultados. Según el análisis, la empresa necesitará aproximadamente 6 años 30, ¿cierto?, días para cumplir el promedio de la amortización completa de la deuda. Adicionalmente, hemos realizado un análisis de la quiebra por el método de Altman por cada uno de los años, el cual el año 2019 nos da un score de 1,61, que la verdad que es bastante bajo, lo que genera un muy riesgo de quiebra, ¿ya? En lo que respecta a la calidad del negocio, podemos apreciar en los informes analizados que el ROA, la rentabilidad de la empresa, ¿cierto?, es menor que la rentabilidad financiera. Lo que la rentabilidad en general es muy lenta, ¿ya? Al calcular adicionalmente el retorno sobre el capital empleado,
Esto nos sugiere que la calidad del negocio no es muy buena, ya que por cada 100 pesos de capital empleado, la empresa genera un promedio de 2,78 pesos de beneficio neto, ¿ya? Lo que nos muestra claramente que ITES no está invirtiendo en activos fijos y tampoco en desarrollo de proyectos, ¿ya? Si hablamos un poco de la ventaja competitiva con respecto al mercado, ¿cierto? El margen bruto que está en promedio de la compañía es de un 48,47%, lo que nos demuestra que la empresa tiene una buena capacidad de fijar precios con respecto a los márgenes netos, ¿cierto? En promedio de los últimos 3 años. Nos dice que la empresa gana 2,94 pesos por cada 100 pesos de ingreso, aproximado, ¿ya? Respecto al flujo de caja libre, el cual fue calculado por nosotros, este año 2019 ha sido bastante bueno, ya que se aumentó un 238%, aunque el año 2017 fue mucho mejor de los 3 últimos años. Y destaco además que el margen bruto del año 2019 fue mucho mejor que el rendimiento, con un 53,19%. La calidad de los resultados podemos decir que son resultados de alta calidad, sin manipulación del mismo, ¿ya? Con un 0,33% de error. En la rotación de mercadería, ITES se encuentra demorando aproximadamente 99 días en poder vender los productos que se entregan en la bodega, ¿ya? Según la línea de tiempo, se puede notar que ha tenido una variación medianamente buena. Con respecto a las cuentas por cobrar, el promedio de días en los últimos años ha sido de 98 días, lo cual aumentó un 5,19% respecto al promedio de los últimos 3 años. No es malo. Y respecto a los proveedores, tarda aproximadamente 92 días, el cual ha sido un buen indicador de la empresa, está pagando sus deudas a tiempo y ha mejorado con respecto al 2018 y el 2017. El análisis de crecimiento ha sido del 2019 un 2,96, que ha sido un punto más alto que el 2018, aunque no mejor, y ha sido muy moderado. Cabe destacar que por las crisis que se están generando en este momento y por las que se generaron desde el año 2019 con respecto a la crisis social, ahora el COVID-19, ¿cierto? Y las futuras presiones, entre comillas, bursátiles que se pueden generar con respecto a estos valores de la acción, donde podemos señalar, por ejemplo, el tema de las votaciones que se van a generar en octubre, el tema del 10% de la AFP, que se está hablando recién, ¿cierto? Tenemos claro que uno de los conceptos que nos va a dar una gran posibilidad de aumento del valor de la acción es justamente esta, el 10%. Porque la persona normal va a recibir ese 10%, ¿cierto? Y por lógica, podríamos decir que estas personas lo que van a hacer es gastar en ropa o en mercadería para su casa, lo que está dentro del margen de los ingresos y movimiento del efectivo del retail, lo cual va a ser bastante bueno, ¿ya? Pero también tenemos que pensar de que con el tema de las votaciones que se van a generar en octubre, nos puede volver a generar una crisis social. Por lo tanto, podríamos tener una alta en su momento, ¿cierto? Y posteriormente una baja. Y hablo de baja con respecto al mercado, ya que tenemos el tremendo ejemplo de que vimos que muchas tiendas, retail, supermercados, ¿cierto? Fueron saqueadas a vía voz, y por lo tanto las empresas tuvieron que cubrir sus seguros, ¿cierto? Y además de eso tuvieron que pagar una prima mucho más alta. Entonces, todos estos factores indudablemente nos llevan a tener una incertidumbre con respecto al valor real que podría tener la acción de ITES en este momento y en general del retail. Por lo tanto, la sugerencia de nosotros es esperar en el tema de la inversión que se desea hacer, ¿ya? Y solamente ver los resultados que se puedan dar
de aquí al primer trimestre del año 2021. Bueno, los voy a dejar con Nígel ahora, el cual les va a dar una charla de algunos valores que tenemos con respecto al balance, al patrimonio, para poder terminar nuestra charla. Muy agradecido por todo. Hasta luego y gracias. Buenas tardes. Tal como lo decía Alex, lo que puedo comentarles es lo siguiente. Considerando que el plan de financiamiento de la compañía contempla la utilización de distintas fuentes existentes en el mercado, ¿cierto? La estructura de deuda actual está compuesta por créditos estructurados con instituciones financieras locales, líneas bancarias de corto plazo y bonos corporativos que se emiten en el mercado local. La premisa de la entidad es que se seguirá utilizando estas mismas fuentes de financiamiento y otras en el caso de que fuera necesario. En línea con lo anterior, y la constante necesidad de expansión que ha significado casi una década de crecimiento constante, es que en el año 2019 se materializó una colocación de bonos, ¿cierto?, por un monto de 2 billones de UF. Esto robusteció el plan de expansión de la compañía con las tiendas de Puerto Montt e Iquique. Lo anterior gracias a la confianza del sector financiero en el holding, y esto expresado en la clasificación de riesgo asignada a la línea de bonos, que fue BBB+, es decir, con tendencia estable. Ahora bien, el uso de los fondos provenientes de la colocación de bonos fue destinarlos al refinanciamiento del plan de inversión del grupo ITES, así como para recaudar recursos adicionales que permitirán el pago y o prepago de pasivos de corto y largo plazo. Esta decisión fue muy acertada, dado los acontecimientos de crisis social que vivió el país a partir del 18 de octubre de 2019. Otro punto de incertidumbre es el escenario de pandemia actual, desconociendo el impacto que traerá en materias económicas y financieras, en este caso sobre el retail, pero también en la economía nacional y mundial. El valor de otros pasivos financieros, y que en este caso son no corrientes, tuvo un aumento de un 46.5% con respecto al año anterior, es decir, al año 2018, y esto fue producto de la colocación del bono Serie D. Los fondos recaudados se destinaron al refinanciamiento de pasivos bancarios y amortizaciones de los bonos Serie B anteriormente emitidos. Durante el mes de abril se llevó a cabo el refinanciamiento de créditos sindicados con los bancos Itaú y Consorcio. Esto provocó que disminuyó el capital de esta deuda de 32.000 millones a solo 10.000 millones de pesos. Ahora les hablaré del análisis de las partidas más relevantes del estado de resultados. En cuanto a los ingresos de explotación, vemos que durante el primer, segundo y tercer trimestre se observa un ingreso creciente y sostenido. Sin embargo, y debido a los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 y el impacto que esto tuvo en la industria del retail, se evidencia una disminución de un 8% en los ingresos del cuarto trimestre. En lo que respecta a costos de venta, pese a que los ingresos de explotación presentaron un incremento entre 2018 y 2019, la proporción del costo de venta disminuyó. Sin embargo, aún es muy alta, por lo que el margen de explotación es bajo. En otras palabras, el diferencial que entrega la actividad sigue siendo baja. Una variable considerable es el aumento sostenido en el tipo de cambio del año 2019, y que esto produjo que se encarecieran las importaciones, afectando directamente al negocio del retail. Ahora bien, los gastos de administración y venta tuvieron una caída que se debe principalmente a la adopción de la NIF 16, que corresponden a los arrendamientos, como también a menores gastos de venta relacionados con marketing y una menor dotación, especialmente durante el mes de diciembre. A continuación, les hablaré del análisis del estado de cambios en el patrimonio neto. En el año 2019 se generaron ganancias por reservas de flujo de efectivo, los que generaron otros resultados integrales rebajando el patrimonio atribuible a los propietarios en conjunto con las ganancias del año 2019, sin dejar de lado el ajuste realizado al inicio del ejercicio por cambios de políticas contables que corresponden a los ajustes realizados por la NIF 16 en materia de arrendamiento, las provisiones de activos y pasivos contingentes según la NIF 37 y los instrumentos financieros según la NIF 9, lo que se generó por el aumento de las revelaciones, ¿cierto?, por los riesgos del mercado atribuidos al estallido social. El valor del patrimonio descendió un 5,46% con respecto al año anterior, y en este caso hablamos del año 2018, y un 13,15% desde el año 2017.
Finalmente, de acuerdo a lo estudiado, ¿cierto?, hemos considerado que el grupo ITES ha mantenido una situación financiera saludable. Sin embargo, de acuerdo a los acontecimientos actuales en materia de crisis social y sanitaria, pensamos que no es un buen momento para invertir. En otras palabras, creemos que es recomendable mantener una mirada conservadora. De todas maneras, para mayor información, por favor revisar el reporting financiero.